extraterrestre que visitó a los niños de Zimbabue. En la historia del estudio del tema ovni extraterrestre existen casos que contienen los elementos necesarios para desintoxicar al tema de ese aire caricaturesco que le han tratado de contagiar los escépticos. Uno de ellos es el famoso caso del ovni o nave extraterrestre que voló en 1994 cerca a un colegio de Zimbabue y fue visto por decenas de niños de una escuela local. El caso de la escuela Ariel de Ruwa en Zimbabue es suficiente para considerar la necesidad de un nuevo paradigma científico que pueda explicar quiénes son estos seres extraterrestres o extradimensionales, de dónde vienen y cómo es que logran aparecer y desaparecer entre los pliegues de nuestra realidad. Cynthia Hind, una de las más importantes investigadoras del tema ovni extraterrestre en Sudáfrica, y el notable psiquiatra norteamericano John Mack investigaron el caso y entrevistaron a los niños. La investigadora Cynthia Hind llegó a la escuela Ariel el 20 de septiembre, 4 días después del suceso, acompañada de un equipo de televisión de la BBC. John Mack y su equipo llegaron 2 meses después. Las conversaciones entre John Mack y los niños de la escuela Ariel son una ventana privilegiada y directa a la huella de una experiencia excepcional, sobrecogedora y atemorizante. Antes de su llegada a la escuela Ariel, Cynthia Hind se comunicó con Colin Mackie, director de la escuela, para pedirle que los niños dibujaran lo que habían visto. Los dibujos de los niños, que se pueden encontrar en la página de los divulgadores, en el enlace que aparece abajo del reproductor, son consistentes entre sí al representar los detalles más importantes de la experiencia. El viernes 16 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, 62 niños se encontraban jugando en el patio del colegio Ariel de Ruwa durante una de las pausas. De pronto, los niños se dieron cuenta que 3 o 4 esferas plateadas estaban volando en el cielo sobre la escuela. Las esferas desaparecieron en un estallido de luz y reaparecieron en otra parte del cielo. Los niños relataron a Cynthia Hind, a John Mack, y a sus maestros que esto sucedió 3 veces y que luego las esferas empezaron a descender acercándose a la escuela. Una de las esferas descendió hasta un grupo de árboles ubicado a 100 metros del lugar en el que se encontraban los niños y se mantuvo suspendida en el aire por unos minutos. Dominique Kalimanopoulos recuerda sus impresiones sobre el caso. Hablamos con varios niños pequeños que experimentaron la visita de 2 ovnis y de los 2 seres que planearon por encima de su patio de juegos durante el recreo. Era una pequeña escuela secundaria en las afueras de Harare, Zimbabue. 60 niños, durante el recreo, vieron estos 2 ovnis sobrevolar y a 2 alienígenas salir. Incluso recuerdo que una niña me describió que fue como si flotaran sobre el pasto hacia nosotros, como si saltaran por el pasto hacia nosotros. En este caso, recuerdo la voz de John, específicamente, cuando le preguntó a una niña. Eran niños muy disciplinados, de diferentes razas, se expresaban muy bien, y John le preguntó a esta niña cómo llamaría a los seres que vio y la niña respondió que los llamaría extraterrestres, seres extraterrestres. Para algunos niños, el ovni permaneció flotando. Para la mayoría, el ovni aterrizó. El lugar sobre el que flotó o aterrizó la extraña esfera no formaba parte del patio escolar y si bien esa zona no tenía un cerco, estaba prohibida para los niños porque habían muchas arañas y serpientes. Para algunos niños, el ovni permaneció flotando. Para la mayoría, el ovni aterrizó. El lugar sobre el que flotó o aterrizó la extraña esfera no formaba parte del patio escolar y si bien esa zona no tenía un cerco, estaba prohibida para los niños porque habían muchas arañas y serpientes. La mayoría de los niños relata que la esfera aterrizó en ese lugar, aproximadamente a 100 metros del patio, y un hombre pequeño, de aproximadamente 1 metro de estatura, apareció sobre el ovni. El hombre tenía un rostro pálido y su cabello era largo y le colgaba por debajo de los hombros. Además, su cuello era esquelético, sus ojos se parecían a una pelota de rugby y estaba vestido con un traje negro ajustado que era muy brillante. John Mack le pidió a una de las niñas que dibujara los ojos de los seres y que le explicara cómo se veían. A continuación la transcripción de la conversación que provocó el dibujo.
John Mac, los ojos eran más puntiagudos hacia el centro de la cabeza, niña, sí, y esto, señalando la parte externa del ojo en el dibujo, era todo negro. John Mac, todo negro, y tenían pupilas, niña, sí, las pupilas eran blancas. John Mac, ¿viste blanco en el centro, niña? Sí. Él estaba cerca del objeto plateado o estaba lejos, niña, estaba encima. ¿Lo miraste, niña? Sí. Él te miró a ti, niña, sí. Me dio miedo. Otra de las niñas de la escuela Ariel le explicó a John Mac, en detalle, el miedo que sintió al mirar los ojos del extraño ser. John Mac, ¿miedo por qué? ¿Qué daba miedo? Niña, los ojos parecían malvados. John Mac, ¿malvados? Niña, sí. ¿A qué te refieres con malvados? Niña, parecía malvado porque me miraba fijamente. Te miraba fijamente como si quisiera hacer qué. Niña, como si quisiera llevarnos. Esa es la sensación que tuviste, que quería llevarte con él. Niña, sí. ¿Sentiste que querías ir con él? Niña, no. Entonces, ¿qué efecto tuvo en ti el sentir que quería llevarte consigo? Niña, solo me alejé y empecé a llorar. Algunos niños relatan que se acercaron al límite del patio para observar mejor al hombre. Este caminó por el terreno, se percató de la presencia de los niños y desapareció. Luego, el mismo hombre, otro muy parecido a él, apareció en la parte trasera del ovni. Los dos estaban corriendo, uno estaba corriendo entre los árboles y el otro estaba corriendo en la nave, porque también había árboles aquí. Durante una de las entrevistas realizadas por John Mac, una niña describió el tipo de sonido que hizo la nave cuando se acercó al patio de la escuela. John Mac, ¿algo te asustó? Niña, sí. John Mac, ¿qué fue lo que te asustó? Niña, el ruido. ¿Cómo era? ¿Como un rugido? ¿Como un zumbido? ¿Qué tipo de ruido era? Niña, era como si alguien tocara una flauta. Según las versiones de varios de los niños, los hombres de la nave se comunicaron mentalmente y les transmitieron un mensaje sobre la destrucción que estamos causando en el planeta. A continuación, la esfera despegó y desapareció. Los niños que presenciaron los hechos tenían entre 5 y 12 años de edad. Algunos se emocionaron y otros quedaron traumatizados. Los más pequeños se asustaron y corrieron gritando: ¡ayuda, ayuda! Un niño pequeño africano declaró que estaba asustado porque pensaba que se lo iban a comer los tocoloches, o demonios africanos. Según la investigadora Cynthia Hind, en África existen leyendas sobre tocoloches que se comen a los niños. Dominic Kalimanopoulos, asistente de investigación de John Mac, que estuvo durante 2 días en la escuela Ariel entrevistando a los niños sobre el suceso, recuerda un detalle importante. Según Kalimanopoulos, un reportero de la BBC les informó que 2 días antes del episodio de la escuela Ariel varias personas reportaron haber visto unas extrañas luces ovnis en el cielo de Zimbabue. Kalimanopoulos nos cuenta que no todos los niños reaccionaron con temor frente a la posible visita extraterrestre. Incluso en su estado de miedo, muchos niños reportaron haber sentido curiosidad y fascinación por los extraños seres, cuyos ojos en particular les ordenaban que los miraran con atención. Una niña llamada Elsa nos contó que ella pensó que los seres querían decirnos algo sobre nuestro futuro, sobre cómo el mundo va a terminar, quizás porque no cuidamos al planeta o el aire. Ella dijo que se sintió muy mal cuando llegó a su casa ese día, como si todos los árboles se fueran a caer y no existiera más aire, la gente moriría. Esos pensamientos vinieron del hombre, de los ojos del hombre. En el mismo momento en el que las esferas volaban sobre la escuela Ariel dejando a los niños asustados, los maestros estaban reunidos y a pesar de los gritos de los niños no salieron a verificar lo que sucedía. Cuando Cynthia Hind interrogó a los maestros, estos explicaron que no salieron de la sala de reunión porque los niños siempre gritaban durante el recreo y no se imaginaron que algo inusual había sucedido. Sin los maestros, el único adulto disponible era la mamá encargada del puesto de golosinas del colegio. Cuando los niños la llamaron para contarle el hecho, ella no les creyó, y tampoco salió a observar lo que sucedía.
Ella le contó a la investigadora Cynthia Hind que cuando los niños la llamaron ella no estaba preparada para salir y dejar el puesto de golosinas sin vigilancia. Según las investigaciones realizadas por John Mack y su equipo, el episodio no duró más de 15 minutos. Después del episodio, los niños corrieron hacia la sala de reunión de los maestros y finalmente les contaron lo ocurrido. Estos no les creyeron porque ningún adulto había presenciado el hecho. Vinieron corriendo presa del pánico, incluso si lo hubiéramos ensayado no podrían haber corrido todos juntos de esa manera, incluso si lo hubiéramos ensayado muchas veces. Vinieron corriendo como una serpiente viva. Nosotros estábamos en una reunión del equipo y los escuchamos gritar y eso no se puede inventar. Declaración de profesora de la escuela Ariel recogida por John Mack. Tomé conciencia mucho después, en realidad. No en el momento en que pasó, porque, como dije, estábamos aquí adentro, en plena reunión de personal y yo tomé conciencia una hora después. Luego, a la hora de almuerzo, unos cuantos niños se lo contaron a sus padres, cuando vinieron a recogerlos. Los padres dieron una caminata, a ver si ellos podían ver algo. Ahí fue cuando realmente me preocupé porque, si realmente había algo ahí afuera, no quería que todo el mundo estuviera. Declaración de Colin McKee, director de la escuela Ariel, recogida por Cynthia Hind. John Mack aconsejó a los padres y maestros que al margen de que creyeran o no en la historia de los niños era contraproducente llamarlos mentirosos. Lo cierto es que no se encontró más evidencia que los testimonios de los niños. Gunther Hofer, un miembro del equipo de Cynthia Hind, determinó a través de magnetómetros y contadores Geiger que no había rastros de radiación en la zona en la que los niños reportaban haber visto al ovni. Cynthia Hind recorrió el lugar buscando algún rastro dejado por la nave al presionar la hierba contra el suelo y no encontró nada. Si bien John Mack, basándose en su experiencia, capacidad de análisis y observación, sostuvo que los niños no estaban mintiendo y lo que más adecuado era escucharlos y reflexionar sobre lo que decían. No se puede definir con certeza lo que realmente sucedió en la escuela Ariel la mañana del 16 de septiembre de 1994. Testimonios como el siguiente, de una niña de 10 años de edad, recogidos de manera magistral por John Mack, deberían ser suficientes para que la corriente científica dominante tome en serio el fenómeno ovni extraterrestre y lo estudie con mente abierta y sin prejuicios. Niña, lo que pensé fue que quizás el mundo va a terminar, que quizás ellos nos están diciendo que el mundo se va a acabar. John Mack, ¿por qué crees que ellos querrían que estemos asustados? Niña, quizás porque no cuidamos al planeta y al aire de manera adecuada. John Mack, esta idea de que no cuidamos al planeta y al aire de manera adecuada, ¿la has tenido antes o esta idea vino a ti cuando tuviste esta experiencia? Niña, cuando tuve esta experiencia. ¿Cómo es que esta idea llegó a ti cuando tuviste esta experiencia? Niña, solo sentí algo horrible dentro de mí. ¿En qué momento sentiste eso? Niña, cuando llegué a casa. ¿Tuviste ese horrible sentimiento cuando llegaste a casa? Niña, sí. Cuéntame más sobre ese sentimiento, ¿cómo era? Niña, era como si todos los árboles del mundo se cayeran, no había aire y la gente moriría. ¿Y esos pensamientos los tenías antes de esta experiencia? Niña, no. ¿Y cómo fue que esos pensamientos llegaron a ti? Niña, vinieron del hombre. ¿Cómo te transmitió esas ideas? Niña, él nunca dijo nada, era su cara, sus ojos. ¿Qué es lo que tú percibías de esos ojos? Niña, él estaba interesado. Un conjunto de testimonios son evidencia suficiente para sustentar un caso de contacto extraterrestre. La pregunta nos devuelve a uno de los problemas centrales del estudio del fenómeno ovni extraterrestre. La corriente científica dominante no considera a los testimonios prueba suficiente para iniciar una investigación seria sobre el tema. Ni siquiera si estos provienen de un grupo de niños de menos de 12 años. Pareciera que el afán de que el paradigma científico de turno permanezca incólume es más fuerte que la voluntad de desentrañar el misterio y devolverle un poco de paz a todos aquellos que han vivido experiencias similares y no saben cómo procesarlas.
John Mack alguna vez dijo que la naturaleza del fenómeno ovni extraterrestre no podía ser analizada o estudiada con los métodos tradicionales establecidos por la ciencia, pues su naturaleza no pertenecía, muy probablemente, a esta realidad, y que la única forma de estudiar el fenómeno era analizando los testimonios seriamente y desde varias disciplinas. Para los que contemplan la posibilidad de la vida extraterrestre, el caso de la escuela Ariel es uno de los reportes grupales más contundentes en la historia del fenómeno. Para los escépticos o pseudoescépticos, ni siquiera es necesario visitar el lugar o hablar con los niños, a la distancia y a priori, son un grupo de niños que seguramente vieron algo extraño en el bosque y se inventaron las historias. En el 2008, el documentalista Randall Nickerson, con el apoyo de la Fundación John Mack, empezó a filmar un documental sobre el incidente de la escuela Ariel. Nickerson rastreó los pasos de varios de los niños que para el 2008 ya tenían más de 20 años, y los encontró. Si bien el documental aún no se ha terminado oficialmente por falta de fondos, Nickerson presentó algunos avances de su película durante el Congreso UFO Internacional del 2012. Algunos de los entrevistados por Nickerson recuerdan la aparición de aquellas esferas y seres como un suceso que marcó sus vidas. Uno de ellos le contó a Nickerson que si pudiera revivir algún día de su vida, escogería esa mañana de septiembre del 2004 en el patio de la escuela Ariel cuando, quizás, un grupo de seres extraterrestres trató de comunicarse con los seres más auténticos y menos mentalmente contaminados de este planeta. Los niños.